Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os presento un montaje a petición de un compañero. A petición del señor Luis Casals. En un momento dado nos solicitó una variante de un arrancador secuencial. Bueno amigos, tú debes hacer lo mismo. Si tienes alguna duda, debes plantearla y en la medida de lo posible intentaremos complacerte. Concretamente, el amigo Luis nos pidió un montaje con las siguientes características de funcionamiento, con las siguientes condiciones de funcionamiento. Como te digo, se trata de una variante de un secuencial, de tal manera que disponiendo de un pulsador de marcha, aquí lo tenemos, con una pulsación podemos poner en marcha, podemos poner en funcionamiento el motor 1, una segunda pulsación, pondríamos en marcha el motor 2, deteniendo previamente el motor 1, una tercera pulsación, pondría en marcha el motor 3, deteniendo el motor 2. Y así sucesivamente. Bueno amigos, vamos a hacer una prueba global de funcionamiento para ver cómo funciona el sistema y después pasamos a estudiarnos un poquito más pormenorizado el esquema de maniobra y el esquema de potencia. Vamos a verlo. Este esquema, pues como ves, nos ocupa la mayor parte del área de trabajo. Aquí simplemente lo que no se ve es simplemente un pulsador de paro. Ahí lo tienes, pulsador de paro que al accionarlo lógicamente detiene todo el sistema. Este pulsador de paro nosotros lo vamos a accionar desde aquí en esta botonera que tenemos aquí. De tal manera que ya tenemos aquí accionados los magnetotérmicos y pulsamos pulsador de marcha. Al pulsar el pulsador de marcha y le hemos puesto el nombre de marcha cambio, porque sirve para poner en marcha y para cambiar el mismo pulsador. Bien, aquí vemos como ya el motor 1 entra en funcionamiento. Está en funcionamiento al pulsar nuestro pulsador. Aquí podemos esperar el tiempo que queramos, etc. Pulsamos nuevamente este pulsador. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que entra en funcionamiento el motor 2 y se detiene el motor 1. En un momento dado, cuando nos parezca bien, volvemos a pulsar, volvemos a accionar el pulsador de marcha cambio. Vamos a verlo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que entra en funcionamiento el motor 3 y se detiene el motor 2. Y a partir de aquí tenemos dos opciones. A partir de aquí, si volvemos a pulsar accionar el pulsador marcha cambio, bueno, vemos que el sistema no hace nada. Aquí lo vemos. Si deseamos que la acción continúe, de tal manera que sería una acción en bucle, que se llama, ¿verdad? Una acción cíclica. Si deseamos que a partir de aquí empiece nuevamente el bucle y se ponga en marcha el motor 1, simplemente debemos pulsar esta acción. Esto es simplemente una medida de seguridad para dar más operatividad al sistema. Dependiendo de la aplicación que le demos a este montaje, nos puede interesar que la función bucle se produzca, que pueda funcionar de una manera cíclica o no. De tal manera que nosotros le disponemos de este sistema para administrar esta opción.
De tal manera que ahora al pulsar función bucle, nosotros pulsamos aquí marcha y vemos cómo entra nuevamente el motor 1. Esta función bucle puede desactivarse, se puede disponer aquí de un pulsador, se puede disponer aquí de un interruptor. Yo te recomiendo un pulsador, simplemente que se pueda pulsar con la misma mano, ¿verdad? Como una especie de tecla combinada de nuestros teclados de ordenador, de tal manera que podamos eliminar, mejor dicho, que podamos accionar la función bucle. Aquí lo tenemos. Una vez que ha entrado el motor 1, pues está la función bucle puede desactivarse, porque a partir de aquí pues ya entra el motor 2 con una pulsación y entra aquí el motor 3. No entraría, por supuesto, si no tenemos accionada la acción bucle, no entraría el motor 1 de nuevo. Simplemente podemos parar el sistema se detiene y cuando lo creamos oportuno, cuando sea necesario, volvemos nuevamente a poner el sistema en marcha. Aquí lo tenemos, motor 1, motor 2, motor 3, y a partir de aquí, como te he explicado, tenemos la función bucle activada o desactivada. La podemos activar simplemente accionando este pulsador, y a partir de aquí vemos cómo podemos funcionar con la opción función bucle. Pulsemos paro y ahora, amigos, vamos a estudiarnos un poquito más pormenorizado el esquema de potencia y el esquema de maniobra. El esquema de potencia es muy sencillo. Como ves, aquí están las 3 columnas correspondientes a 3 marcha paro. Simplemente aquí tenemos nuestros elementos, que son el magneto térmico, el contactor principal y el relé térmico. Estos elementos son individuales, lógicamente, para cada motor. Y aquí tenemos nuestro motor, nuestros 3 motores. El esquema de potencia es similar a un marcha paro repetido 3 veces, simplemente. Y aquí vamos a ver nuestro esquema de maniobra y vamos a hacer un poquito de zoom para verlo con más detalle. Vamos a ver si conseguimos que se vea la mayor parte del esquema. Vamos a verlo por aquí y vamos a verlo por aquí. Vamos a desplazarlo por aquí, el mínimo, para que se vea. Pues sí, podemos decir que se ve prácticamente todo el esquema. Aquí la botonera no se ve, pero podemos accionar directamente, como sabes. Sí, podemos accionar directamente sobre el esquema. Incluso lo podremos entender mejor. Aquí tenemos nuestro esquema que vamos a estudiar un poquito más pormenorizado. Es un poco extenso, pero no reviste gran complicación. Está formado, vamos a verlo aquí, por 3 columnas similares al esquema de maniobra de 3 marcha paro. Aquí lo tenemos. Aquí esto nos recuerda la construcción de 3 marcha paro. Aquí hemos incorporado una novedad. Simplemente hemos dispuesto los contactos de nuestro relé térmico, los contactos de maniobra, de tal manera que en caso de avería del relé térmico solamente afecte al motor correspondiente donde se ha producido la avería, donde se ha producido la contingencia. Nosotros, si recuerdas, los contactos en otros montajes los poníamos aquí, todos en serie, de tal manera que si un motor fallaba, pues se paraban los 3. En este caso no. En este caso los hemos puesto de esta manera. Como ves, se instalan muy cerca de la bobina principal, del contactor principal,
lo que hacen es cortar simplemente la alimentación de la bobina del contactor principal, conmutan aquí y tenemos aquí nuestra señalización de avería. Aquí esto ya como novedad. Pues como te decía, el esquema de maniobra está formado por 3 columnas similares a las de un marchaparo, porque este podría ser el pulsador de marcha, este sería su rearme, que de hecho lo es, y este sería el pulsador de paro, ¿verdad?, de un marchaparo. Fíjate, esta estructura. Esto por un lado. Y por otro lado, hemos creado esta estructura que está formada por 3 relés de maniobra. Aquí les hemos puesto estas siglas, que significa relé auxiliar de maniobra. Número 1, número 2 y número 3. Un breve comentario sobre el relé auxiliar de maniobra. Simplemente se le llama un relé o un relé de maniobra. El relé de maniobra es exactamente lo mismo que un contactor, pero con los contactos mucho más livianos. Son contactos que están destinados a la maniobra. Son contactos de 5 amperios, por ejemplo, o incluso de 10 amperios, pero están destinados a la maniobra. Su volumen es muy reducido y su coste es muy económico. No es comparable con los contactores principales, por ejemplo, de un motor de 50 caballos. No es comparable para nada. Por lo tanto, se utiliza muchísimo en la industria eléctrica, en el tema de automatismos cableados, en apoyo a la maniobra, como es este caso. Cuando queremos hacer una maniobra un tanto intrincada, inmediatamente debemos echar mano, debemos apoyarnos en el relé auxiliar de maniobra, que nos ayuda con sus contactos a establecer maniobras como la que en este caso te presento. Y es este grupo, esta parte del circuito, que es la que va a gestionar este movimiento secuencial que nos hemos propuesto. Vamos a ver cómo funciona. En principio, cuando damos tensión, fíjate en esta estructura, de tal manera que aquí, como ves, hemos sustituido el pulsador de un paro marcha por un contacto respectivo al relé auxiliar de maniobra. Fíjate, aquí tenemos el relé auxiliar de maniobra 1, el número 2 y el número 3. De tal manera que son los relés de maniobra de esta parte del circuito los que en principio van a decidir qué motor entra en funcionamiento. Esa es un poco la idea. De tal manera que aquí tenemos nuestro pulsador único, ¿verdad? Y a la primera pulsación, como ves, la corriente no tiene más remedio que entrar en K1. O sea, no tiene más remedio, que entrar en el relé auxiliar de maniobra 1. Este aquí acciona su contacto y entrará K1. Aquí no tiene más remedio, fíjate, pasa a través de una serie de contactos normalmente cerrados que produce su activación. Vamos a verlo. Una pulsación, aquí lo tenemos, y entra el relé auxiliar de maniobra 1, que como ves, al soltar el pulsador, toda esta zona queda en reposo. Ninguno de los relés, como ves, queda activado. Lo que ocurre es que la activación del relé auxiliar de maniobra 1 momentáneamente ha producido el cierre de este contacto, ha entrado la corriente a K1 y K1 se ha rearmado a través de su contacto. Como ves, estamos aplicando pues todos los conceptos aprendidos en otros montajes, en montajes anteriores. Esto es lo que ha ocurrido. Y estos dos contactos que ves aquí, que están activados, pertenecen a los contactores. Pertenece concretamente a K1.
K1 en su entrada, en su activación, ha dejado preparados estos dos contactos para la siguiente maniobra. Aquí, como ves, ha abierto este contacto y ha cerrado este contacto. De tal manera que a la siguiente pulsación vemos claramente como el relé 1, R1, no puede entrar. Lo vemos claramente, R1 ya no puede entrar. No tendrá más remedio que entrar R2. La siguiente, R3 tampoco puede entrar porque aquí lo vemos que está abierto. De tal manera que al pulsar aquí entrará R2, R2 accionará este contacto, se activará K2 y será K2 a través de este contacto el que desactivará K1. Aquí, como se trata de motores distintos, no hay ningún conflicto. Esto no se podría hacer si, por ejemplo, fuese un inversor de giro, de tal manera que momentáneamente estaría recibiendo órdenes contradictorias. Aquí no hay contradicción porque se trata de motores distintos. De tal manera que la entrada de K2 produce la salida de K1. Vamos a verlo. Una nueva pulsación pues produce los efectos deseados. Al soltar, como ves, se queda todo se queda de rearmado aquí, esta parte del circuito, pero en esta parte ha producido lo que hemos dicho. Cerrar aquí, entrada de K2, rearme de K2 y K2, como ves, ha abierto aquí y ha desactivado K1. Exactamente. La activación de K2 ha cambiado el circuito de maniobra, el circuito de los relés, vamos a decirlo así, esta parte del circuito, y le ha dejado en disposición de que el próximo que entre sea R3. Aquí lo tenemos. Y R3 va a realizar el mismo sistema. Va a cerrar aquí, activará R3, se quedará rearmado por su contacto y abrirá aquí. Y impedirá que entre K2, o sea, desactivará K2, en una palabra. Vamos a verlo. Esto conviene que lo observes porque la maniobra de cambio, de conmutación, es rápida y no depende de nosotros, vamos a decirlo así, ¿verdad? Al pulsar aquí, vemos cómo entra, o sea, yo mantengo aquí para que se vea, entra R3, ahora se desactiva R3, pero R3 ya ha realizado esta función, la función de entrar aquí, activar K3, rearmar K3 y desactivar K2. Y a partir de aquí tenemos esta acción del bucle que es muy sencilla. La acción del bucle se realiza instalando aquí este contacto para que el bucle no se realice de una manera automática, para que el ciclo no se cierre de una manera por defecto, diríamos, ¿verdad? Le ponemos aquí este contacto. Al ponerle aquí este contacto normalmente cerrado de K3, cuando K3 está activado, queda abierto, impidiendo, aquí ya impedimos que una nueva pulsación actúe sobre R1. Y al pedir que actúe sobre R1, pues todo lo demás se queda desactivado. Al pulsar aquí no desactivamos nada, vemos cómo funciona. Claro, si queremos anular este contacto, si queremos activar la función cíclica, función bucle, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es desactivar este contacto. Esto no tiene. Pulsamos aquí y a la vez pulsamos aquí. Al hacer eso, pues estamos perfectamente. Aquí lo vemos. La corriente pasa a través, en este caso pasaría a través de nuestro pulsador aquí, llegaría al relé auxiliar de maniobra 1 y volvemos a empezar. Esto sería el funcionamiento.
ahora podemos estudiar algunos aspectos de nuestro sistema. Vamos a ver. Algunos se preguntará, bueno, ¿para qué ponemos, por qué motivo hemos puesto estos rearmes aquí? Estos rearmes, si te fijas, son rearmes correspondientes a cada relé de maniobra. Fíjate, algunos se preguntará, bueno, aquí hemos instalado unos rearmes, pero una vez que soltamos el pulsador de maniobra, el pulsador marcha-cambio, todo esto se queda desactivado. Parece que no tienen ningún objeto. Parece efectivamente que estos rearmes, estos contactos, aquí no tienen ningún objeto. Bueno, amigos, sí que tienen un objeto y es asegurar la entrada de cada uno y la activación, aunque sea momentánea, de cada uno de los 3 relés. Porque claro, si yo actúo aquí, vamos a verlo, fíjate qué ocurre, que K1 se abre aquí. Cuando K1 se activa, este contacto queda abierto y entonces la corriente, aunque sea momentánea, pasa a través de nuestro rearme. Simplemente es para dar apoyo a esto, para dar apoyo a este rearme. ¿Qué ocurre? Que si realizamos este montaje, tú puedes hacerlo y puede que te funcione sin este rearme. ¿Qué ocurre aquí? Pues te puede funcionar dependiendo de las características de los contactores. Si tú pones contactores de mucha calidad, etcétera, cuando son nuevos estos contactores, te puede funcionar. Pero estos rearmes contribuyen a dar más fiabilidad al sistema. Puede ser que un tanto por ciento de las maniobras, imagínate un 10% de las maniobras, no funcione. Esto pues va a repercutir mucho en nuestra credibilidad como montadores. Después también ocurre que los contactores, a cabo de un tiempo, pierden fiabilidad, pierden rapidez, y entonces estos contactos lo que hacen es asegurar el funcionamiento, simplemente. Aquí cuando nosotros cambiamos, fíjate, aquí al cambiar, este se va a abrir por la activación. Fíjate, bueno, nosotros soltamos y aseguramos en todo momento el suministro de corriente hacia los relés. Eso es lo que tiene estos rearmes de los relés de maniobra. Por lo demás, vamos a ver qué objeto podría tener este contacto. Vamos a ver, este K2 aquí. Uno puede decir, bueno, pues no sé qué función, ¿por qué le habrán puesto este contacto aquí? Bueno, este contacto aquí está por el siguiente motivo. Cuando pulsamos aquí, estupendo, y al pulsar aquí, cuando estamos ahora en esta situación, fíjate, se abre este contacto. Este contacto se abre. ¿Por qué motivo? Porque en la siguiente pulsación la corriente tiene 2 caminos. Podría llegar al relé 3 y podría llegar al relé 1. Para quitarle la tentación al relé 1 de entrar, para evitar que el relé auxiliar de maniobra 1 entre en la siguiente maniobra, que entraría rápidamente, y entonces nos entraría el primer motor, lo que hacemos es instalarle este contacto auxiliar normalmente abierto y así le quitamos esa tentación, le quitamos la opción de que pueda entrar. Aquí, al pulsar aquí, fíjate, aquí se produce este cambio. Claro, el contacto del relé auxiliar de maniobra 3, este contacto está instalado para que en el cambio venga en apoyo del contacto K2. Y en todo momento esta rama está inoperativa y no puede entrar el relé auxiliar de maniobra 1. Estos dos contactos actúan de una manera conjunta.
aquí, al tratarse de un relé auxiliar de maniobra, pues es más rápido. Al actuar el relé auxiliar de maniobra en primer lugar, abre este antes de que este pueda cerrarse. Y aseguramos en todo momento que no puede entrar el relé auxiliar de maniobra 1, y ello supondría la entrada del motor 1, cuando debería entrar el motor 3. Esto simplemente tú ya te lo puedes ir estudiando, ¿verdad?, para ver estas funcionalidades. Por lo demás, ahora podemos verificar aquí el funcionamiento de nuestro amigo el relé térmico. Aquí lo tenemos. El relé térmico es un elemento que está instalado en la potencia. Tiene dos partes, una parte de potencia, como sabemos, y una parte de maniobra. Lo que hace nuestro amigo el relé térmico es disparar en la potencia cuando una de sus fases supera un parámetro establecido, y eso ocurre cuando nuestro motor sufre una contingencia, por ejemplo, un bloqueo. Pues claro, el consumo de las fases se dispara, y nuestro amigo relé térmico esto lo detecta en la potencia, pero dispara en la maniobra. Vamos a verlo. Por ejemplo, en este caso tendríamos el motor 3 en funcionamiento, una contingencia del motor 3 detendría el motor 3, lógicamente. Y aquí tienes esto. ¿Esto qué ocurre? Bueno, podemos poner el motor 1 en marcha. Pues mira, le anulamos el bucle, en este caso, y vamos a ver qué ocurre. Pues sí, vemos que nuestro amigo el motor 1 puede funcionar. ¿Podría funcionar el motor 2? Vamos a verlo. No veo inconveniente. Lo que ocurre es que cuando llegue aquí ya no puede funcionar. De tal manera que el sistema, como vemos, simplemente lo que hace es afectar al motor que está instalado, al motor que ha sufrido la contingencia. Y eso se realiza instalando los contactos de maniobra en esta posición. De tal manera que solamente corte el suministro de corriente a la bobina del contactor principal correspondiente. Como ves, esto es una manera distinta de como lo hemos hecho hasta ahora. La instalación de los contactos de nuestro amigo el relé térmico. Aquí lo ves. El relé térmico debe rearmarse una vez solucionada la contingencia, y como ves, nada cambia en su funcionamiento. Estaba este motor, aquí ponemos el relé térmico, ahora ya funciona. Pues al pulsar aquí simplemente entrará el motor 3. Simplemente. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este sistema, sobre todo que le haya gustado a nuestro amigo Luis, que el nombre de este montaje pues lo dejamos a su criterio. Le vamos a poner el nombre que a él le parezca. Nosotros aquí le pondremos un nombre genérico como secuencia 1 o algo así, y lo dejamos a criterio de nuestro amigo Luis. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.